muchas veces se contrapone la filosofía a la mitología, ¿no? Se dice que la filosofía nació con el paso del mito al logos, que era como un estadio en donde las personas, los pueblos, tenían una serie de creencias míticas, pero que como que hubo un salto a un pensamiento racional, como contraponiendo ese mito, esos mitos, con la filosofía. Sin embargo, ¿por qué hemos traído este tema? Estos dos temas, los mitos y Tolkien. Alguien puede pensar, tanto como los mitos como con Tolkien, que son cuentos fantásticos. Son invenciones, en los mitos no se sabe el autor, se pierde si es que lo hubo, o si fue una creación colectiva, se pierde en lo que llamamos la noche de los tiempos. Tolkien sí que se conoce ese autor, creó toda una mitología, creó todo un mundo muy vasto, muy profundo. Nos asombra la capacidad que tenía este hombre de esa invención, pero para algunas personas pueden parecerle simples invenciones, simples cuentos de hadas. En cambio, es verdad que ha pasado en la prueba del tiempo. Tolkien, la obra de Tolkien empezó, los más remotos poemas que se registran es del 1917, estamos hablando de más de un siglo, y El Señor del Anillo se publicó en los años 50, es decir, todavía está de vigente actualidad. Y entonces, ¿por qué atrae tanto la obra de Tolkien? Pues lo que vamos a intentar descifrar. ¿Y por qué sigue habiendo ese interés por los mitos? Si hemos superado esa etapa mítica, religiosa, tal, estamos en la etapa científica según esa evolución que nos enseñaban en el colegio, ¿no? de los hombres primitivos con la etapa mágica, luego los mitos, luego la filosofía, después la ciencia, y sin embargo buscamos obras como la de Tolkien que nos llaman la atención, no sabemos muchas veces por qué, pero algo nos llama y eso puede que esté relacionado con el mundo de los mitos. ¿Quién fue Tolkien? Tolkien es un autor inglés, nació por casualidad, digamos, bueno, por casualidad no, nació en Sudáfrica, no, por casualidad en Sudáfrica porque su padre trabajaba en un banco allí en Sudáfrica, para un banco allí en Sudáfrica, pero con 3 años se volvió a Inglaterra, era muy pequeñito, con lo cual no podemos considerarlo exactamente enraizado en esa tierra. A los 4 años perdió a su padre, trágicamente, se murió muy, muy joven, dejó a 2 hermanos. Luego, cuando él tenía unos 10-12 años, murió su madre, con lo cual muy jovencito se quedó huérfano. Fue criado por un cura, que por cierto es de origen español, el padre Morgan, católico, con lo cual Tolkien recibió una educación católica, una formación católica, y también fue creyente toda su vida, pero muy sui generis. No fue un cristianismo muy extraño, o sea, él era creyente, creía en Dios y tal, pero la obra no lo trasluce aparentemente. Conoció al amor de su vida, a Edith, que se casó con ella, pero hasta que se casó con ella, pues pasaron unos años en los que el padre Morgan, que era su tutor, le había prohibido verla, o sea, le había prohibido relacionarse con ella, porque ya era mayor que él, era como que él tenía que superar, igual que esos héroes de esos cuentos y de sus propias historias, tenía que vencer vicisitudes para poder casarse con su amor. Vivió la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, le marcó profundamente. Si habéis visto la película de Tolkien, se ve muy bien. Él, antes de la guerra, pues empezó los estudios superiores, después de preparación a la universidad, forjó una gran amistad con un grupo de amigos. Algunos de ellos perecieron en la Primera Guerra Mundial, y esa devastación, ese horror que vivió en las trincheras, en el Somme, en la batalla, se contagió de la fiebre de las trincheras y pasó, ya después se recuperó en un hospital, pero eso le marcó profundamente. Esto es un fotograma de la película de Tolkien, donde se ve una explosión y él como que en ese horror de Mordor,
de la tierra de Sauron, del oscuro, pues se ve reflejado esos horrores de la Primera Guerra Mundial. Desde muy pequeñito sintió una gran curiosidad por las lenguas. Él aprendió latín, aprendió español de la mano de su, bueno, un poquito, de este señor, del padre Morgan, del sacerdote, y empezó a inventarse lenguas. Chiquitito, era niño, se inventaba lenguas de los animales, se inventaba lenguas de las hadas, y eso lo siguió cultivando durante toda su vida. Cuando ya se fue adulto, pues se introdujo en la educación, en la carrera de filología. Él durante toda su vida fue profesor en varias universidades, entre ellas Oxford, de filología, de lingüística y de literatura, sobre todo medievales, anglosajonas, que son en la Baja Edad Media, esos pueblos bárbaros que invadieron lo que era la Inglaterra romana. Y todos esos conocimientos de la lengua, de las lenguas, porque estudió el galés, estudió las lenguas celtas, estudió el finlandés, lo vertió en una particular afición, que era inventarse lenguas. O sea, desde muy pequeñito empezó y lo continuó durante toda su vida. Empezó a publicar bastante más tarde, el Hobbit lo publicó en el 38. Hasta entonces, pues todo lo que él creaba, empezó a crear poemas relacionados con esas lenguas, relacionados con mundos perdidos, mundos olvidados, islas que existen en el mar que solo unos pocos marineros pueden llegar, torres altas que se ven a la distancia. Todo eso lo llevaba muy en secreto, lo llevaba en privado. O en la universidad, ya de profesor, tenía un grupo de colegas, de profesores, entre ellos C.S. Lewis, con los que formó el grupo de los Inklings, que era como un club inglés, se reunían en un pub, un café, y se ponían a intercambiar lo que habían escrito. Entre ellas, pues, esos poemas. Pero él lo llevaba en petit comité. No lo publicaba. Él participó en la publicación de diccionario de Oxford, de ensayos relacionados con su carrera. Pero estos poemas los llevaba muy, muy privado. Su primera obra, por tanto, fue un cuento de hadas. Dice la leyenda, que él cuenta también en sus cartas, que él estaba muy aburrido corrigiendo exámenes una tarde de verano. Los que sois profesores, hay algunos profesores aquí, sabéis lo aburrido que puede ser eso. Con 30 exámenes, 40 exámenes, muy tedioso. Y en una cuartilla que un alumno había dejado en blanco, él escribió una frase: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y ahí empezó él mismo a tirar de ese hilo que su inspiración le había lanzado. Y de ahí salió un cuento de hadas. En principio no está relacionado directamente con ese mundo que estaba creando, no con el germen de la Tierra Media. En principio era un cuento que le contaba a su hijo y lo puso por escrito y lo publicó. Tuvo mucho éxito. Fue un bestseller. Fue en el año 1938. Bueno, la historia no sé si habéis visto también la película, de un hobbit. ¿Y qué era un hobbit? Se preguntaba el propio Tolkien cuando había soltado esa palabra en la cuartilla. Pues un hobbit era un ser de baja estatura, que le gusta la buena vida, le gusta el comer, le gusta la placidez. Y se le presentan un día a su puerta 3 enanos y un mago. El mago lo conocía de antes, el mago sabía que le iba a traer problemas, y efectivamente, esos 3 enanos le convencen para rescatar su tesoro, que se le había robado un dragón. Lanza esa historia, se convierte en un gran éxito, y entonces le piden una segunda parte, el Hobbit 2, y se atasca, porque si sigue la línea de ese cuento de hadas, no va más allá, se encuentra con un límite.
¿Qué hace? Rompe esa barrera. ¿Cómo? Insertando ese mundo de cuentos de hadas del Hobbit en ese vasto mundo que estaba creando. Y de ahí nace El Señor de los Anillos. Y el vínculo que él encuentra para enlazar los dos mundos es el anillo. Un anillo que en el Hobbit se encuentra en una cueva, una criatura desagradable que se arrastra llamada Gollum, que le reta una serie de acertijos. En la primera publicación, Gollum le promete el anillo si acierta los acertijos, y así lo hace. No se lo roba a Bilbo, como pasa en las ediciones que hemos leído posteriormente, pero ahí Tolkien dice, este anillo promete, y le saca partido. Entonces lo va a convertir en el eje central de la obra del Señor del Anillo. A partir de ahí incluso modifican las posteriores ediciones del Hobbit, porque ya Bilbo había mentido a Gandalf, ya Bilbo le había dicho a Gandalf que sí, que se le había prometido un Gollum como premio, pero las siguientes ediciones no, pone la verdad, que Bilbo se lo encuentra en el suelo, lo oculta, lo mete en el bolsillo y se lo lleva sabiendo que Gollum estaba buscando algo que probablemente era ese anillo, que hacía invisible, pero que su magia era en el Señor del Anillo es mucho más poderosa, porque es lo que promete el poder sobre todo. ¿Vale? Tenemos pues, el famoso poema. Entonces, ¿qué hemos dicho? Inserta la historia del Hobbit, esos hobbits que son seres humildes, que les gusta la comodidad, lo inserta en un mundo vastísimo, profundo, muy rico. Cuando muere, su hijo Christopher Tolkien recopila todas las notas que había escrito Tolkien de esa creación de ese mundo y hace una primera publicación muy resumida, que es el Silmarillion, que habla de toda la historia de la Tierra Media desde su génesis, desde su cosmogénesis, la génesis del cosmos, es que habla de la creación, inventa un mito de la creación, Tolkien, hasta pues, lo que pasa en la Guerra del Anillo. Entre ellos, pues, la creación de los elfos, la creación de los hombres. Los elfos crean una joya mágica que se llaman Silmaril. Eso les trae graves conflictos porque se empiezan a pelear los elfos entre sí. Hay una guerra civil entre elfos por culpa de los Silmaril. Hay un señor oscuro que es el maestro de Sauron, Melkor, Morgoth, que intenta también atrapar los Silmarils, que es el enemigo de todo lo bello, de todo lo bueno, de toda la luz. Hay una tierra mítica, Valinor, a la que los elfos pueden cruzar en vida, pero los hombres solamente después de la muerte y de forma casi consciente. En fin, todo una mitología, crea, y hasta el mismo día, casi el mismo día de su muerte. Desde que tenía pues muy pocos años, 20 años, 18 años, o casi desde vamos, empieza a forjar este mundo tan amplio. Cuando nos enfrentamos al Señor del Anillo, pues hemos titulado esta charla Los mitos y la obra de Tolkien, entonces nos planteamos, bueno, y toda ese mundo fantástico, ¿de dónde surge? ¿Vale? ¿Hay alguna fuente de inspiración o alguna fuente de inspiración? La hubo, el propio Tolkien lo reconoce, pero no hace un mejunje, es decir, no toma una cosa de aquí y otra cosa de allá. Ya después hablaré cómo fue su proceso creativo, ¿vale? Es verdad que reconocemos algunos motivos que aparecen, por ejemplo, en El Señor del Anillo, en otras sagas, leyendas, mitos, historias. Por ejemplo, pues uno de los más evidentes, el anillo de los Nibelungos. En esta imagen hay un anillo que está besando la valquiria Brunilda. No sé si habéis visto, habéis leído, habéis escuchado o visto la ópera.
la historia de un anillo que es forjado con el oro del ring, que es maldito, porque le permite a aquel que lo posea la obtención del poder sobre todo, pero a cambio de renunciar al amor. Y la destrucción del oro del ring y del anillo que, digamos, simboliza ese oro, conllevará la destrucción de los propios dioses, el ocaso de los dioses, la caída, el Ragnarok, el fin del mundo para los escandinavos. A Tolkien no le caía muy bien Wagner, y también no le gustaba mucho que dijeran que el Señor de los Anillos tenía que ver con el anillo de los Nibelungos. De hecho, en una de sus cartas dice que lo único que tienen en común es que los anillos son redondos. Ya está. Pero, y lo mismo le pasa con Shakespeare. Para él como filólogo, le gusta mucho ir a la fuente. Él quiere ir a las fuentes. Y para él, autores como Wagner, como Shakespeare, lo que hacen es un batiburrillo, es un caldero, y echan una sopa. Y echan ahí de distintas fuentes y hacen una sopa ahí, un mejunje, una mezcla rara. Y a él le chocaba. Como filólogo dice que esto no está bien. Y no le gustaba. Y de hecho corrige, por ejemplo, a Shakespeare. En Macbeth hay una batalla en la que participa un ejército que se camufla con hojas y ramas y parece que es un bosque andante. Y dice Tolkien, ¿y por qué Shakespeare no puso aquí un bosque andante de verdad? Pues yo voy a poner un bosque que ande. Lo ents. Entonces, pues hemos dicho que es verdad que se parecen algunas leyendas, sagas, mitos como el Anillo de los Nibelungos, pero él estudió otras fuentes, no sé si se ve bien, él bebe de otras fuentes que eran objeto de su estudio, de su carrera como profesor, ¿vale? Las sagas anglosajonas como Beowulf, que es una narración de un héroe que se enfrenta a un gigante, que es hijo de una hechicera, aparecen dragones también. Las sagas nórdicas, los Eddas, que es de donde bebe Wagner para hacer los Nibelungos, que hablan pues, de los dioses, Odín, Thor, no suena con las películas de Marvel, hasta el Ragnarok, hasta esa destrucción del mundo, pero también con ese héroe que es Sigfrido, que se enfrenta a un dragón. Hay una saga finlandesa que él tiene mucha activa, que es el Kalevala. Todas estas sagas son recopiladas, algunas en la Edad Media y otras ya en el siglo XIX. Kalevala fue también recopilado en el siglo XIX. Y habla de un hechicero poderoso que forja un instrumento mágico, que es el sampo, y por el cual también concede gran poder y por el cual se establecen guerras, mueren personajes importantes, etcétera, etcétera. Luego también la literatura medieval y el ciclo artúrico, una de sus obras académicas de Tolkien será sobre un poema épico de Sir Gawain, uno de los caballeros del rey Arturo. Folclore europeo, todos los cuentos de los hermanos Grimm. Él tenía bastante estima a los Grimm, a Jacob Grimm, porque Jacob Grimm es uno de los que en el siglo XIX empiezan a buscar en las fuentes del folclore que se traspasa oralmente de padre a hijo, de abuelo a nieto, cuentos que guardan una clave muy interesante. Y todo eso le permite tener un colchón, un fondo, de donde le irá surgiendo inspiraciones para crear esa Tierra Media. Cuando nos enfrentamos a las obras de Tolkien, por ejemplo, en el Silmarillion, los que hayan leído el Silmarillion, vemos motivos que aparecen en otros mitos. Por ejemplo, hay una historia que es la de Lúthien y Beren. Lúthien es una elfa, es la tatarabuela de Elrond y de Arwen, tatara. Y es la primera que se une con un humano, que es Beren. Beren tiene que robar uno de los Silmaril, que hemos dicho que esa joya mágica que captura la primera luz que hubo en la Tierra Media,
y ese Silmaril está en manos del gran señor oscuro, el maestro de Sauron, Morgoth. Tiene que Beren vencer una serie de pruebas e ir a esos palacios donde cae prisionero. Y Lúthien lo rescata. Lúthien va al palacio de Morgoth y lo encanta con su... Ella tiene una magia especial, tiene un encanto especial, lo encanta y lo hechiza, digamos, lo hipnotiza, un poco como por así decirlo, y Beren aprovecha para arrancarle el Silmaril de su corona, de la corona de Morgoth. Pero Beren en el camino muere. Y Lúthien va a Valinor, porque los hombres, hemos dicho, los seres humanos, son mortales, mueren. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos cuando viajan a la estancia de Mandos, que es el palacio, como el Hades, digamos, ¿no? El reino de los muertos en la mitología tolkieniana, ellos van, los seres humanos, como una especie de sueño. Pero los elfos sí pueden elegir cuándo van a querer ir a Valinor para descansar y luego volver a la Tierra Media. Es como una reencarnación, ¿no? Los elfos lo hacen de forma consciente, los hombres mortales mueren. Lúthien va a Valinor a convencer a Mandos, que es como el Hades, el rey el juez de los muertos, para que le devuelvan a Beren a la Tierra Media. Eso es imposible, o sea, los hombres condenados a morir, ¿no? Como dice el poema del anillo. En cambio, Lúthien es capaz de convencer a esos grandes poderes, a esas grandes divinidades, a esos grandes Valar, para que lo devuelvan a la vida. Es un motivo que encontramos, por ejemplo, en mitos como Ishtar y Tammuz. Ishtar es la diosa del amor. Tammuz es un mortal, es un pastor que muere, va al inframundo, y Ishtar baja al inframundo para rescatarlo. Otro tema, si estáis siguiendo el Señor los Anillos del Poder, sale Númenor. Bueno, aquí tenemos a uno de los Valar, que es el Valar. Los Valar son como los panteón olímpico, son poderes que están relacionados con los elementos de la Tierra, de Arda, de la Tierra Media. Entre ellos, por ejemplo, el agua, el mar. Y este es el Valar de Ulmo, que es el que rige los mares, como un Neptuno. Crean en mitad del océano una tierra para los hombres, Númenor, porque hubo una gran guerra contra Morgoth. Morgoth es vencido y los hombres, como para ser recompensados por su heroísmo, pues se les regala Númenor. Númenor es la Atlántida, spoiler. De hecho, no lo esconde mucho. Si lees el Silmarillion, después de una gran guerra, los hombres de Númenor, los reyes de Númenor, se pasan al lado oscuro. Sauron los engaña, es cuando Sauron ha forjado el gran anillo. Sauron es un hechicero negro y los pasa al lado oscuro a los reyes de Númenor, los cuales crecen en orgullo y quieren conquistar la tierra de los dioses, quieren conquistar Valinor y van en una gran armada contra Valinor. Entonces los Valar se enfadan y hunden Númenor. Y en el Silmarillion se habla que a partir de entonces Númenor se llamará Atalante, la sepultada. Tolkien, paréntesis, tenía un sueño recurrente que era de una gran ola que iba avanzando hacia él, un tsunami. Bueno, y por ejemplo Arendil, ese Silmaril que rescata a Beren, esa joya luminosa, va a pasar a través de generaciones hasta el descendiente de Lúthien y Beren, Arendil, el cual con esa joya va a intentar atravesar de nuevo los mares para llegar a Valinor, pero con otro propósito distinto a esos reyes de Númenor. No para conquistarlos, sino para regarles ayuda, porque de nuevo Morgoth se ha levantado con Sauron y amenazan Sauron, el que se levanta y amenaza con destruirlo todo. Entonces, Arendil, pues, va a Númenor, va a Valinor, y entonces los dioses pues le ofrecen su ayuda. Y Arendil con el Silmaril, se va a convertir en la estrella de la tarde y del amanecer, en Venus.
con su barca, le van a hacer que su barca pues navegue por los cielos, anunciando el amanecer. O sea que el que portador de la luz. Entonces hemos dicho, claro, si cogemos un autor de fantástico, por ejemplo, George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, él crea una historia con un argumento bastante complicado. George R.R. Martin se inspira en la Guerra de las Rosas, por ejemplo, de una guerra civil que hubo en Inglaterra entre dos dinastías que querían reinar, los Lancaster, o sea, Lannister, y no me acuerdo qué se llamaban los otros. Y pues ese mundo fantástico pues le dota de unas costumbres, de una política, lo reviste de una cultura, le da unos ciertos mitos, una cierta mitología, y George R. Martin no es lingüista, con lo cual cuando hicieron la serie tuvieron que contratar a un lingüista para que hicieran las lenguas del Dothraki y las lenguas que se hablan en la serie, ¿no? Tolkien va al revés. Tolkien va a crear primero las lenguas. Como hemos dicho, desde muy pequeñito empezaba a inventarse lenguas. Uno no se inventa lenguas, o sea, él era filólogo, conocía la estructura de las lenguas y toma eso como base para desarrollar unas lenguas suyas propias, genuinas. Por ejemplo, toma el finlandés y otras lenguas para el quenya, una de las lenguas élficas, y para la otra lengua élfica que derivaría del quenya, porque como del latín deriva el castellano, y las demás lenguas románicas, el francés, el italiano, que el Sindarin también lo basa en las estructuras del galés, el latín y otras. Entonces crea lenguas. Pero ¿quién hablaba esas lenguas? Son estas lenguas, Quenya, el Sindarin, si habéis visto El Señor del Anillo, cuando hablan en esas lenguas élficas son bellas. Si lo habéis leído el libro, son lenguas muy sonoras, muy musicales. Entonces, pues él le da un pueblo, los elfos, esos elfos que él inventaba poemas de esos cuentos perdidos, de esas islas perdidas, de esos mundos perdidos. Tanta gente que habla de elfos, de esa raza, ¿quién va a ser? Pues mira, el que hable esta lengua. Una raza bella, una raza armónica, siempre joven. Otras lenguas que se inventan son de los enanos, son Khazad-dûm, son con muchas consonantes oclusivas, muy piedra, muy duro. Otras lenguas, si habéis leído El Señor del Anillo o también la película sale Ashnaz, es la lengua negra de Mordor, es desagradable, es oscura. ¿Vale? Entonces, como que la característica del pueblo esté relacionado con la característica de la lengua o viceversa. Las características el carácter de la lengua está vinculado con el carácter de ese pueblo que lo hablaba. Entonces ya tiene pueblos, pues reconstruye, recrea la historia de esos pueblos, una mitología y una cosmogonía, un origen, una creación de ese mundo. Y en ese marco es donde va a insertar esa obra de El Señor del Anillo, como hemos dicho. En El Hobbit aparecen, pero de forma tangencial. El Gandalf que aparece en El Hobbit no es un gran ser como el que aparece en El Señor del Anillo, un maya, una especie de semidios, sino que es un mago curioso que hace fuegos artificiales y que mete a Bilbo en problemas. Y mete a 13 enanos en su casa. Pero como hemos dicho, cuando crea El Señor de los Anillos, pues ya todo ese universo que ha creado lo introduce en esa obra, ¿vale? ¿Y qué era lo que quería? ¿Por qué Tolkien se empeñó? O sea, un profesor universitario, respetado, se empeña durante toda su vida a crear lenguas, a crear un mundo fantástico. Porque ¿qué era lo que quería? O sea, era simplemente evadirse de su mundo y ya está, en un mundo de fantasía.
¿Por qué le dedica tanto tiempo? ¿Por qué le dedica tantos recursos mentales? ¿Vale? Tolkien, en sus cartas o en sus escritos, él tiene unos discursos que dio, por ejemplo, sobre los cuentos de hadas. Claro, él estaba empeñado en cubrir lagunas. Tolkien veía que en el folclore, en la historia de los cuentos de los hermanos Grimm, en los mitos, aparecen historias de tierras lejanas, aparecen historias de pueblos que ya no existen, de razas que ya no existen, como elfos, como enanos, como gigantes. Aparecen seres como dragones. Y dice, si en tantos mitos aparecen estos elementos, y es como que falta algo. ¿Por qué tantos mitos se refieren a estos elementos? ¿Y en qué momento hemos dejado de creer en dragones, en gigantes? Hay como una laguna, ¿vale? Se encuentra como unos relatos perdidos de un pasado mítico de la humanidad, ¿vale? Se encuentra con relatos donde los seres humanos se relacionaban con seres que no están en esta dimensión física, seres divinos, seres que podemos llamar elementales, seres que viven a caballo entre este mundo y otro. Entonces, pues él dice, aquí hay algo, pero lo hemos perdido ese vínculo, pues vamos a hacer un puente. Otra cuestión que también menciona su hijo Christopher en el Silmarillion, en el prefacio del Silmarillion, empieza no como un divertimento a construir ese mundo fantástico, pero también empieza a verter sus propias preocupaciones, sus propios cuestionamientos sobre la naturaleza del mundo, es decir, sus cuestionamientos filosóficos y metafísicos personales, porque él era cristiano, pero él tenía una interpretación muy propia del origen del mal, de por qué surge la injusticia, por qué el dolor, por qué el sufrimiento, la explicación del mal, la muerte, qué pasa después de la muerte. Él, si es cristiano, cree en el cielo, ¿no? Pero él se inventa un cielo, se inventa Valinor, ¿vale? Es como entonces empieza como a verter esas preocupaciones en esa obra. También sobre la naturaleza de la divinidad. En el Silmarillion empieza con la creación del mundo. La creación del mundo con un gran poder creador, y él lo representa como una orquesta. Ese gran poder creador es el director de orquesta, el que compositor y director, el que compone la partitura, y una vez compuesta hay una serie de poderes menores, secundarios, que son los que la van a interpretar, son como los instrumentos, y él el que los dirige, pero uno de los instrumentos quiere crear por su cuenta, no se le está permitido, porque ese instrumento rebelde no sabe, el creador sí sabe perfectamente dónde va a ir su obra, pero ese instrumento rebelde no lo sabe, que es Morgoth. Entonces se revela y empieza a introducir el caos. Es decir, esos elementos de el orden contra el caos. ¿Por qué surge el caos? Porque surge el mal, sería el caos. Sería ese elemento de desorden que desbarata todo lo que se había construido, ¿vale? Entonces, por tanto, hasta construye una teología, una cosmogonía. Y también tiene una visión propia, una visión filosófica de por qué pasan las cosas. Se refleja en El Señor del Anillo, sobre la importancia de los actos de las personas más humildes, de la importancia de la dignidad, la importancia de la humildad y de estar siempre al pie del cañón, de no te importa, o sea, estás en medio de algo más grande que te supera, que no sabes cómo va a resultar, pero tienes tu parte de trabajo que hacer, pues te centras en eso y sigues adelante. Y también la idea una de las ideas también que trabaja es la providencia, como pequeños actos aparentemente aleatorios por azar o casualidades conducen a un final bueno. Son como pequeños actos que favorecen
al héroe en su camino y lo llevan al triunfo final. Entonces estamos, digamos, ante un clásico contemporáneo, o sea, es una de estas obras que ha pasado más de 70 años y todavía se siguen haciendo series, se van a hacer películas, se va a estrenar una película en diciembre de animación japonesa, sigue, la gente sigue atrayéndole. ¿Por qué puede atraer tanto la obra de Tolkien? Por su mensaje del heroísmo, de la lucha del bien contra el mal, del poder de la generosidad y del amor, del sacrificio. Otros dirán, es mera evasión. A mí me gusta evadirme a otro mundo. Tolkien va a hablar de la evasión en ese discurso que después publicará sobre los cuentos de hadas como el derecho a la evasión del prisionero. Estamos en un mundo materialista que nos condena a mirar hacia abajo, a arrastrarnos en la rutina. Y tenemos el derecho a evadirnos, pero no evadirnos porque sí, a evadirnos, a escaparnos a mundos donde podemos extraer cosas importantes y donde nos puede enseñar a volver a soñar con otras cosas que no es solamente ganar dinero, ¿vale? También puede haber otra razón, aunque no lo sepamos. Y otra razón que está arraigada en nuestra psicología, aunque no lo sepamos, en nuestro inconsciente. Hay autores, desde Jung, uno de los padres del psicoanálisis, uno de sus discípulos, digamos, Joseph Campbell, que estudió todas las mitologías, estudió las mitologías universales y encontró patrones muy similares en todas ellas, y hablaban del inconsciente colectivo. Hay como unas historias que están grabadas en nuestro inconsciente colectivo. Y siempre vamos a ir revistiendo esos patrones con distintas vestiduras, vamos a relatar la misma historia de cientos y miles de formas distintas, pero va a estar relacionada con eso. Jung habla de los arquetipos, ¿vale? Entonces, inconscientemente reconocemos en ciertas historias esos patrones y nos gustan tanto por eso. Hay muchas obras que se publican y tienen éxito efímero, al cabo de 30 o 40 años se olvidan. Hay otras que son clásicos instantáneos. Tolkien ha pasado también a Harry Potter, Star Wars. Star Wars lo creó George Lucas porque tuvo un accidente y en el hospital y en la convalecencia pues cayó en sus manos El héroe de las mil caras de Joseph Campbell y dijo, oh, qué bonito, qué interesante, voy a hacerlo pero en el espacio. Pero otros como J.K. Rowling, pues no lo sé si llegó a empollarse, a estudiarse El héroe de las mil caras como George Lucas. Y Tolkien tampoco lo he visto yo mencionar esa obra, no sé, creo que son contemporáneos, pero no estoy muy segura, de Joseph Campbell y Tolkien. Y si se les preguntara, pues tendríamos que coger a una ouija para preguntarle a Tolkien, pues a lo mejor diría, pues no lo sé. Eso me vino por inspiración. Pero es verdad que vamos reconociendo esos patrones, aunque sea inconscientemente, y por eso algunas historias perduran. Lo que Joseph Campbell llamó el monomito o el camino del héroe. La obra de Joseph Campbell no solo analiza, habla de distintas etapas del camino del héroe y va poniendo ejemplos de distintos mitos y de sueños de personas que habían ido que estaban haciendo psicoanálisis y hablaban de sueños que habían tenido. Es decir, esos patrones se reproducen en los sueños. Los sueños de cada uno son muy personales. No puede haber un diccionario de sueños. O sea, a mí me encantan las arañas porque soy entomóloga, me encantan los artrópodos y sueño con arañas y soy feliz. A otro le dan pánico y es una pesadilla. A uno le puede ser relacionado con la infancia y a otro con un trauma que ha tenido. En cambio, pues lo que Campbell detecta es que incluso en los sueños de personas particulares se representan etapas
o estructuras relacionadas con ese camino del héroe. Y que tiene relación, entre otras cosas, con el desarrollo del ser humano, porque los mitos pueden tener distintos tipos de interpretaciones. Una de las interpretaciones puede ser cosmogónica o cosmológica, como la que hemos dicho, la creación del mundo. Otra puede ser política, otra puede ser social, pero también una interpretación que está muy cercana a nosotros y es por qué sufrimos, qué esperamos de esta vida, somos capaces de mejorar, hacia dónde va mi vida, puedo solventar los obstáculos, ¿vale? Puedo ser mejor persona y qué me espera después. Todo esto que me pasa porque me pasa, puedo salir fortalecido de esto. Entonces, vemos que desde mitos griegos, mitos clásicos, mitos de todo, bueno, yo he puesto aquí 2 mitos clásicos, hay una serie de elementos que se van repitiendo. Uno puede decir, bueno, es que J.K. Rowling o Tolkien pues, copiaron los mitos clásicos, o a lo mejor no. Pues vemos, por ejemplo, yo he visto aquí un pequeño esquema, por ejemplo, tenemos Hércules, Teseo, Arturo, Luke Skywalker, Harry Potter y Frodo. El origen no son o sea, ellos se crían con una familia que no es la suya y en muchos casos es porque sus verdaderos padres son como de un nivel superior. Es decir, en el caso de Hércules, su padre es Zeus, un dios, y se cría con un mortal, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Almena la madre. Bueno, anfitrión. El caso de Teseo también se cría con su madre hasta que cuando tiene 17 años descubre que su padre es el rey de Atenas, Egeo. Arturo también se cría con un caballero, Circai, y se entera de que su padre es el rey Uther Pendragon. En ambos casos se encuentran una espada, junto a una piedra o debajo de una piedra o clavada en una piedra. En el caso de Teseo y Arturo, una espada que pertenecía a su padre. Luke se cría con sus tíos y de pronto aparece un tal Obi-Wan Kenobi y le dice que su padre era un tal un Jedi. Entonces, que era un caballero, o sea, un caballero mago, por así decirlo. Harry Potter también se cría con sus tíos hasta que aparece un gigante llamado Hagrid y le dice que en verdad es un mago y que sus padres eran magos. Y Frodo, bueno, no tiene ese origen tan de esto, se cría con su tío Bilbo hasta que aparece Gandalf y lo mete también en una aventura como a su tío. Aparecen entonces también maestros que sirven de guía durante el camino hasta cierto punto, porque hasta cierto punto esos maestros, esos guías van a desaparecer y van a soltar al héroe solo a la aventura. Hércules tiene como maestro a Centauro Quirón, que era un gran sabio, conocía los secretos de las plantas, de la curación, de la naturaleza. Arturo tiene a Merlín. Merlín en cierto momento bueno, si habéis visto Excalibur, ahí se retrata muy bien, cae, o sea, se sepulta, unas veces hablan de una cueva, otras veces de un árbol, desaparece y Arturo se tiene que enfrentar a la aventura él solo. Obi-Wan Kenobi se enfrenta a Darth Vader, muerto por Darth Vader en la primera película. Dumbledore lo hace en la 6ª novela y película, bueno, no, sí. Y Gandalf pues cae en Moria, junto con el Balrog, aunque después reaparece como Gandalf el Blanco. Tienen compañeros, Iolao, que era el primo de Hércules, lo ayuda en varios trabajos de ellos, Ariadna le ayuda con el hilo de Ariadna, los caballeros de la mesa redonda, Han Solo, Leia, Ron Weasley y Hermione Granger y Sam Gamgee y el resto de la compañía del anillo, son esos personajes que van acompañando y le van apoyando y van como apoyándole en los momentos más difíciles. Y tienen también su antagonista. Hera es la que va a perseguir a Hércules toda su vida, es la que le va a poner las pruebas para que Hércules las supere. Teseo se va a enfrentar al Minotauro, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. Arturo va a tener 2 antagonistas, Morgana, su hermana, y el hijo de ambos, Mordred, Darth Vader,
en caso de Luke, Anakin, caído en el lado oscuro, su padre, y después el emperador, Palpatine. Voldemort, y en el caso de Frodo, Sauron no lo llega a enfrentarse directamente a él, aunque así a través del anillo, y sobre todo Gollum. Gollum en la parte oscura de Frodo. Y las pruebas. O sea, va en ese camino del héroe, que ahora iremos viendo algunas partes de esa etapa del camino, se va a enfrentar a una serie de pruebas. Hércules tiene las 12 pruebas famosas. Teseo va a ser el laberinto y el vencer al Minotauro. Después hablaremos del laberinto, el símbolo del laberinto. Para Arturo va a ser la búsqueda del Grial. Se me apaga esto. Luke va a ser enfrentarse al emperador en la Estrella de la Muerte. Harry Potter será enfrentarse a Voldemort, encontrando esos pedazos del alma de Voldemort y destruirlos, que son lo que se retrata en el último libro. Y luego Frodo pues será la destrucción del anillo, la prueba final. Campbell estableció entonces en el héroe de las 1000 caras pues una serie de etapas en ese camino del héroe. Yo lo he reducido y he extraído relacionándolo con lo que aparece un poco en El Señor del Anillo. En principio el héroe pues está viviendo su vida tan tranquilo, tan feliz, tan contento, cuando aparece un ser o unos seres, una llamada a la aventura. De repente se encuentra con un conflicto y tiene que salir de su casa para resolver ese conflicto. ¿Vale? Frodo se encuentra a Gandalf, le dice, mira, tu anillo es bastante peligroso, o sea, te lo tienes que destruir, lo tienes que sacar de aquí. O sea, sácalo de Hobbiton, yo te enseño el camino, tú vas con un amigo mío que se llama Tranco y vas hasta y lo lanzáis a la aventura. Gandalf, en otra de las etapas, es la ayuda sobrenatural, en este caso Gandalf. Como hemos visto en el esquema anterior, pues por ejemplo Dumbledore en el caso de Harry Potter, Obi-Wan Kenobi en el caso de Luke Skywalker. El cruce del primer umbral. En El Señor del Anillo yo creo que sería Bree, que es la posada donde se encuentra con Aragorn y es donde sufren el primer ataque de los Nazgûl. O sea, se salvan de milagros, porque no los pillan en la cama, o sea, los Nazgûl acuchillan a almohadas. Y podría ser eso, podría ser también la cima de los vientos, cuando ya se enfrentan directamente a los Nazgûl, que los arrinconan, ya están Aragorn y los 4 hobbits, lo arrinconan en esa colina, y Frodo sufre una herida grave que casi lo mata. Y después de ese cruce del primer umbral, habla lo que Campbell define como el vientre de la ballena, que es ya la aventura en sí, el conflicto, el meollo, está en medio de la acción. Yo lo relaciono con Moria, ¿no? Es como la caverna, el héroe de la caverna que intenta, ya descubre que en Platón está el mito de la caverna, habla de esos esclavos que están encadenados y de repente descubren uno de ellos que está encadenado, que las cosas no son lo que parecen, y ya cobra conciencia de lo que le rodea, de esa caverna. Pues el vientre de la ballena, como Pinocho cuando se mete en la ballena y se encuentra con Gepetto. Cuando se habla de esas pruebas, de ese camino del héroe, Campbell habla directamente que es un proceso iniciático. ¿Qué es la iniciación? La iniciación es un proceso a través, había escuelas de iniciación en el mundo clásico, en el mundo antiguo, en distintas partes del mundo, a través de las cuales a los discípulos se les preparaba para enfrentarse a una serie de pruebas y para despertar a un mundo espiritual. Es decir, tenía que superar una serie de pruebas relacionadas con ellos mismos, con sus propias limitaciones, dificultades, y tenían que despertar una serie de potencialidades hasta desarrollar esa parte espiritual.
a través de un camino o proceso preparatorio. Y en ese camino o proceso preparatorio, ese discípulo en probación se tiene que enfrentar a una serie de pruebas simbólicas. Y la última de las pruebas, o las pruebas, van a suponer una muerte simbólica, una muerte de lo que era antes para renacer como un nuevo ser. Es decir, un renacimiento espiritual. Ya ha dejado su vida anterior, su personalidad anterior y otro ser. ¿Vale? Y eso en los mitos que hablan de este camino del héroe aparece como esas pruebas donde aparecen muertes simbólicas, muchas veces representadas con heridas, mutilaciones, que casi lo ponen, incluso casi eso puede ser muerte directamente. En El Señor de los Anillos tenemos dos ejemplos. La prueba de Gandalf, el Balrog. O sea, el Balrog es el contraparte de Gandalf. Los dos son los mismos, son de la misma naturaleza, son mayas, son una especie de semidioses, ¿vale? Gandalf es luminoso, el Balrog es un ser oscuro pero de fuego. Y esas pruebas que se hablan en los mitos, que se hablan iniciáticas, se relacionan muchas veces con los 4 elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esos 4 elementos se suelen relacionar, la prueba de tierra se relaciona con lo más de tierra que tenemos, el elemento de tierra está relacionado con nuestro cuerpo físico, con lo más sólido, lo más material. El agua se relaciona con nuestra energía, con nuestra vitalidad, es la fuente de la vida. El mar, el agua, las corrientes, los ríos, se relacionan con la vida, con la vitalidad. El aire con el mundo psíquico, ese mundo volátil de emociones que están continuamente cambiando. Y el fuego con ya la última prueba, la prueba donde uno se enfrenta contra su sombra. Campbell y Jung hablan de la sombra. Es esa contraparte, ese lado oscuro, ese gran enemigo que tenemos dentro, que es todo lo negativo que tenemos nosotros, que nos impide avanzar, que nos impide desarrollar. Y esos elementos negativos se convierten, en este caso, simbólicamente en ese Balrog. Voy a poner un clip pequeño, son 2 minutillos, donde vamos a ver esa tierra, ese agua, ese aire y ese fuego. El fuego es el Balrog mismo. Dura poquito, dura 3 minutitos. Este es el principio de las 2 torres. Está en inglés, creo, pero no van a hablar mucho, ¿sabes? Eso es Moria, la montaña que hay encima. Estamos dentro de Moria, en el mundo subterráneo, en el mundo de tierra. Uy, insensatos.
Agua. Y luego saldrá, después atravesará todas las galerías, aparecerán en el pico de la montaña, es decir, el elemento aire. O sea que están ahí los 4 elementos. Volvamos a esto. ¿Sí? ¿Sí? Yo cuando leí el libro y cuando también vi la película, esa parte además me parece una alegoría maravillosa, de lo que yo lo entendí así, de lo que es bajar a tus propios infiernos y luchar con tus demonios. Efectivamente. Yo cuando lo leí dije, es que eso. O sea, las mejores alegorías, cuando lo leí, dije, las mejores alegorías que he podido escuchar. Es que esa es la clave. Esa es la clave. Es bajar, el mundo subterráneo se relaciona con lo que tú has dicho. Bajar a lo más profundo de nosotros, pero también donde están esos demonios. También el elemento aire se relaciona con el laberinto, con ese laberinto de la mente y de la psique, de las emociones desbordadas que nos van envolviendo y del que no sabemos salir muchas veces. Y el elemento fuego es esa sombra, esa es la prueba final, lo que tienes que vencer último, que muchas veces se representa con esa sombra, con ese enemigo, pero somos nosotros. Es lo peor que tenemos nosotros, lo más egoísta, lo más aferrado a nuestro egoísmo. Entonces hemos dicho agua, o sea, tierra, agua, aire, fuego, y Frodo, o sea, Gandalf resurge, o sea, era Gandalf el gris. Y después de esta gran lucha, aparece en Valinor, que eso aparece más tarde cuando se encuentra con Legolas, Gimli y Aragorn en el bosque. Se aparece como, parece Saruman, porque Saruman era Saruman el blanco, pero ahora es Gandalf el blanco. Saruman se desvió, eso no sale en la película, porque hubiera sido un poco raro, porque Saruman era blanco y después se convierte en el multicolor, es decir, rompe la unidad, rompe la pureza. Y Saruman se convierte en la confusión, en la multitud de colores, ¿no? Ya no se define. De hecho, traiciona sus principios, ¿no? Traiciona el bien. Pero Gandalf renace como Gandalf el Blanco, y renace realmente. Va a Valinor, aparece en la película como todo rodeado de blanco, en el libro dice que apareció desnudo, no puede decir dónde, y después esos poderes, esos varas, lo mandan de nuevo de vuelta a la Tierra Media, ya como Gandalf el Blanco. Y Frodo va a tener también en sus pruebas, y va a tener no solo una muerte simbólica, va a tener 4. Esto no sale en la película, pero es en el libro. Una de las pruebas a las que se enfrenta antes de ir a Bree, bueno, Tom Bombadil es un personaje controvertido, no se parece en las novelas, es un personaje misterioso, es como un ser elemental que vive en los bosques, es muy alegre, aparentemente tonto, pero es inmune, por ejemplo, al poder del anillo, y lo salva de estos tumularios, que son, no sé si lo ves, ¿puedes apagar un poquito es que es una... aparece un Frodo, un Pippin, Sam y Merry amortajados en una tumba de los reyes de Asmar. Antes de ser Hobbiton y la comarca, esa tierra era gobernada por, a ver si aquí sale Asmar, Eriado, no sé, no, por aquí, Arno. En la tierra del norte de Gondor, Arno. Vale, había unos reyes brujos, entre ellos el Nazgûl, unos Nazgûl, y
una dinastía de esos reyes brujos son los que están enterrados en esos túmulos y aparecen como espectros que atraen a la gente y los amortajan. Esto es una muerte, o sea, están en una tumba. Entonces, eso es, digamos, una de las pruebas. La prueba de agua, o sea, hemos dicho tierra, relacionado con el inframundo, con lo subterráneo, y está como muerto. La prueba del agua, cuando se enfrenta en la cima de los vientos con los Nazgûl, el rey brujo lo hiere con una de sus hojas y casi muere Frodo, de hecho lo tiene que salvar Aragorn. Un elfo en la novela o Arwen en la película lo rescata y atraviesan ese río y el elfo o Arwen, Glorfindel o Arwen, que sea, pues como que invocan a los seres elementales de ese río en forma de caballo y anegan a los Nazgûl, la prueba de agua. Ahí también Frodo casi muere, o sea que es una segunda muerte. El laberinto. Es decir, ella la araña. La araña es para Tolkien uno de los símbolos del mal, del caos, de la oscuridad que acaba con la luz, de la ausencia de luz. ¿Vale? Una araña, pues había unos grandes árboles que eran las primeras luces que había en la tierra, de un árbol de plata y un árbol de oro, gigantescos, que eran los que emitían la luz antes de que hubiera sol y luna. Que de esa luz salieron los Silmarils, ¿vale? Atraparon esa luz. Una gran araña, que es la abuela de ella, la araña, fue la que acabó con esos árboles. O sea que la araña es el símbolo del mal. Y la tela de araña, uno de los símbolos relacionados con el laberinto. Ahí Frodo también es picado, le pica ella la araña, lo muerde y casi muere también. ¿Vale? Aquí ya está como amortajado, con la tela envuelto en la tela de araña. No sé si lo veis aquí. Y Sam utiliza la luz que le da una embotellada Galadriel, una botellita con una luz, para vencer, y la espada que tiene de los élficas, para vencer a la araña. La luz procede de la estrella del amanecer y del atardecer, Arendil, que era el que portaba el Silmaril, que por tanto está relacionado con esa luz antiquísima, esa luz primordial. Y con eso vence a la araña. Y por tanto el laberinto siempre hemos dicho que siempre está relacionado con ese mundo psíquico. Aquí tenemos a Sam, que empieza a hablar en élfico, el que no tenía ni idea de élfico, pues empieza a ser así. ¿El aire tiene que ver ahí con la sabiduría antigua? Con el aire es la psique mente. Una de las claves simbólicas del elemento aire es todo nuestro elemento psíquico, mental, emocional, que nos atrapa en ese laberinto. En Teseo, ¿cómo sale Teseo del laberinto? Gracias al hilo de Ariadna, que puede ser uno de los símbolos de la conciencia, que nos permite buscar el eje para poder salir, atravesar ese mare magnum que tenemos muchas veces. ¿Vale? Y la prueba final, que es Frodo, sucumbe a la tentación y se pone el anillo. Se enfrenta a Gollum y Gollum lo muerde la mano, le muerde el dedo, le arranca el dedo de un bocado donde tenía el anillo y Gollum, bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Este también es cortito. El fuego, la montaña de fuego, o sea, la prueba de fuego. Está en inglés, lo siento. ¡Destruirlo!
Ojalá al fuego. ¿Qué es lo que está esperando? Déjalo ir. El anillo es mío. Eso no sale en la novela. O sea, en la novela directamente Gollum tropieza y se cae. Un tropezón muy tonto, que hay que ver. Pero si leemos la novela, resulta que un momento antes, o sea, unos capítulos anteriores, cuando atrapan a Gollum, cuando Sam y Frodo descubren que Gollum le está siguiendo y lo atrapan y le hacen jurar a Gollum que no les va a hacer daño, que Gollum le va a ayudar a llegar a Mordor y a cambio por Gollum va a ser muy bueno, va a ser un Gollum bueno. Lo hacen jurar y Gollum lo jura por el anillo. Y jura por el anillo que va a obedecer al amo del anillo. Y Frodo le dice, cuidado con lo que juras, porque como no lo cumplas, yo como señor del anillo, como amo del anillo, puedo obligarte a que cumplas con lo jurado. Y puede volverse el juramento contra ti. Y puedo obligarte a que caigas al fuego si no lo cumples. Eso mucho antes que esto. Es decir,
Gollum traiciona su juramento. Gollum traiciona siendo malo, arrebatándole a Frodo el anillo, atacando a él que había jurado servir, ¿vale? Y eso es lo que, digamos, ahí entra dentro lo que Tolkien, esa creencia que Tolkien tenía en la providencia, un pequeño acto que desencadena otro acto que resulta en un bien. Ese juramento que había hecho Gollum le obliga a obedecerlo, y cuando lo traiciona, ese tropiezo no es casual. Podríamos hablar de karma, aunque Tolkien no manejaba ese concepto, pero es como esa providencia, ese karma que actúa contra Gollum y lo hace caer al lago de fuego del Monte del Destino. Y así el anillo se vuelve contra sí mismo. Ese poder de voluntad que tenía del anillo todopoderoso, al final se vuelve contra sí mismo y casi se puede decir que se autodestruye. Y entonces hemos tenido esa, y la mutilación del dedo, cuando aparecen mutilaciones en esas narraciones, por ejemplo, tenemos Star Wars, la Guerra de la Galaxia, cuando se enfrenta Luke a Darth Vader le corta la mano y lo arroja a la nave, se cae casi al vacío, ¿no? Eso se representa también la muerte simbólica. El héroe, en el camino del héroe, pues finalmente pues retorna a su casa, pero retorna transformado, transmutado, ¿vale? Con una sabiduría que antes no tenía. En el caso de Frodo ya no puede volver a su vida normal. Está entre dos mundos. Y al final tiene tiene el privilegio que no se le estaba reservado a los mortales, salvo a unos pocos, como hemos visto a Arendil, de partir hacia las tierras imperecederas de Valinor, consciente, es decir, va al mundo de la inmortalidad de forma consciente. ¿Qué lectura le darías tú al hecho de que sea al final el mal, que sería Gollum, el lado oscuro, a que sea lo necesario para que salga todo bien? Porque evidentemente Gandalf le dijo antes, que cuando dijo de matar a Gollum, le dijo: no sabemos qué papel puede jugar todavía y todo el tema pero en el sentido de que al final sea el mal el que haga que triunfe el bien, ¿qué lectura le darías tú a eso? Claro, ahí entra dentro lo que habla Tolkien de la providencia. El mal no puede triunfar siempre. Él creía firmemente en esa providencia, en que el bien triunfaría, aunque parezca todo oscuro alrededor. De hecho, voy a terminar con un clip que habla de eso. Ese empeño que ponen los héroes para que salga bien, aunque el mal se empeñe en querer impedírselo, no se le va a impedir. Porque las pequeñas acciones de generosidad, como la compasión que tienen con Gollum, pues hace que Gollum precipite la caída del anillo. O sea, de hecho ese ejemplo es muy bonito, ¿no? O sea, que sí, o sea, era ese tema de la providencia. Por lo tanto, Frodo, gracias a esos actos de ese heroísmo y a haber logrado destruir el anillo, pues logra ese privilegio. Sam también. Sam va a vivir una larga vida, va a tener hijos, va a casarse, pero al final va también al final va a poder ir a Valinor de forma consciente. Ha alcanzado ese estado de sabiduría, de ser consciente de la inmortalidad. Entonces, bueno, para concluir, me gustaría pues que algunas pocas ideas. ¿Por qué sigue vigente Tolkien? ¿Por qué nos sigue gustando? Porque no habla de esas cosas, no habla de ese heroísmo, no habla de ese vencer al mal que tenemos nosotros también dentro. También nos hace mirar a las estrellas, nos hace volver a mirar esos grandes mitos, esa evasión, ese derecho a escaparse de este mundo materialista, de no solo de mirar a las estrellas, sino de extraer algo bonito de ellos y poder aplicarlo en nuestro día a día para enfrentarnos
a los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos o que nos pone el mundo. Y por tanto es bueno que tengamos esta obra para reconocer en ellos, en esos personajes, pues elementos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Gollum, nosotros tenemos un Sam que es capaz de seguir a pesar de todo, con determinación, venciendo cada obstáculo. Sam muchas veces se habla de Sam como el verdadero héroe del Señor del Anillo. Sam carga con Frodo literalmente y el anillo. Sam se carga con el anillo solo. Él se carga con el anillo, Frodo lo da por muerto en la Minas Morgul. Y Sam tiene que, pues dice, pues voy a tener que continuar yo la misión. El anillo lo tienta, pero Sam no es tentado, porque Sam es humilde, Sam sabe su papel, Sam es un jardinero, él no es un gran guerrero élfico, él no es un gran señor de poder. Entonces no es consumido por el anillo, por lo menos en el pequeño momento en el que lo posee, no es poseído por él. Son partes digamos, del héroe. Sam y Frodo son parte del héroe. Frodo es la voluntad del héroe que al final parece que sucumbe, pero porque forma un todo con Sam, que no sucumbe. ¿Vale? Y Gollum esa parte negativa, esa contraparte. Entonces, ¿por qué son importantes los mitos? Pues porque nos devuelven a nuestra casa. Nosotros somos un poco como ese Arturo que vivimos alejados de su reino, de su verdadero papel. Nos han hecho creer que pertenecemos a este mundo gris y limitado y mediocre, pero anhelamos algo más. Anhelamos aventura, anhelamos vencernos a nosotros mismos, anhelamos otros mundos que están en nosotros mismos. Y anhelamos reconocer esos ejemplos de heroísmo en los demás. Por ejemplo, recientemente tenemos ese ejemplo en Valencia, de esos héroes cotidianos que se enfrentan contra todo, humildes, que no salen en la tele, que van están determinados a hacer su labor. En otros ámbitos nos los podemos encontrar. En nuestra vida podemos ser ese héroe cotidiano y vencer a esos propios dragones, a ese Gollum, a ese anillo. Y por tanto son por eso tan importantes estas historias, porque son el camino de regreso a donde pertenecemos. Y nunca lo olvidaremos, siempre le daremos nuevo nombre, lo llamaremos Harry Potter, lo llamaremos Frodo, lo llamaremos Arturo, lo llamaremos Hércules, pero siempre estarán ahí. Y nos recuerdan quiénes somos realmente, que somos hijos de magos, hijos de reyes, hijos de dioses, hijos de la estrella. Y para concluir, pues quiero poner un último clip donde Sam nos recuerda esa importancia de las grandes historias. Está bien en español. No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo.
Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.